Seguimos aquí en Gente Brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal y profesional, y estamos llenos con un programa buenísimo, lleno de gente maravillosa, muy profesional, muy talentosa, llena de gente realmente brillante, y tengo un lujazo de tener con nosotros para mí a uno de los cracks, más cracks que he conocido en estos últimos tiempos. Él es mi querido José Barroso Cela, ingeniero industrial, trabajó 21 años en diferentes empresas españolas y multinacionales, ejerciendo cargos de responsabilidad en áreas de gestión, principalmente al frente de equipos de marketing y ventas. En el 2009 dio el salto al mundo del desarrollo personal. Wow, ya nos contará cómo fue eso. Se graduó en el 2010 en el programa internacional de coaching ejecutivo en la Escuela de Negocios IGS Business La Salle e inició su propio proyecto Coaching para Todos de José Barroso. En él ofrece coaching para empresas y particulares, formación en soft skills, las llamadas soft skills, y desarrollo personal, mentoring de liderazgo y organización para startups, emprendedores y pymes. En el 2017 se certificó en la metodología Coaching por Valores y recientemente se ha certificado con Meta International como trainer en PNL, con nuestro querido Frankie. También es instructor de mindfulness para las emociones. Por otra parte, está acreditado como Business Coach, ha sido profesor y coach de la EOI y ponente en grandes eventos. En el 2014 publicó su primer libro, 7 excusas para no optar a la vida que deseas. Buenos días, mi querido José, ¿cómo estás? Buenos días, mi querida Andrea. Pues muy bien, ¿y tú? Muy bien, también, y mejor ahora acompañada de ti. Bueno. Cuéntanos, por favor, voy a empezar por el final. ¿Cómo es eso de 7 excusas para no optar a la vida que deseas? Wow. Bueno, 7 excusas para no optar a la vida que deseas es un libro que escribí en el 2014 y que luego posteriormente revisé en el 2017, que creo que incluso está por aquí. Sí, está por aquí, ¿eh? Es este librito de aquí, que básicamente lo que es un libro sobre el autosabotaje. ¿Por qué es un libro sobre el autosabotaje? Bueno, pues en las distintas sesiones de coaching fundamentalmente, pero también de capacitación en empresas y en particulares, sobre todo a profesionales. Bueno, yo descubrí a lo largo de todas esas sesiones como varias excusas coincidentes. ¿Excusas para qué? Excusas para no hacerse cargo de la vida propia, de alguna forma, ¿no? Para no hacerse cargo del éxito propio ni de las capacidades que tienen las personas para lograr ese éxito. Y son 7 excusas muy, muy similares, muy coincidentes, y se me ocurrió a partir de esas sesiones, pues escribir un libro. Que lo autopubliqué en Amazon y que fundamentalmente, bueno, pues es un libro que al final lo que hace es reunir una serie de años de trabajo y ponerlos encima de la mesa. Está escrito, creo, de forma muy sencilla, de forma muy coloquial, como si yo se lo contara a alguien, sin grandes pretensiones literarias ni mucho menos, pero con la idea de ayudar fundamentalmente, porque luego incluso en 2017 le añadí una serie de ejercicios, bueno, pues destinados a luchar contra esas 7 excusas, evidentemente, ¿no? Bueno, este es el libro que está aquí. ¿Guardan alguna relación las excusas con la persona? ¿Cómo funciona? ¿Cómo pudiste detectar eso? Bueno, pues básicamente yo tengo documento bastante las sesiones y entonces, y los procesos. Y soy bastante, o me gusta estudiar bastante qué es lo que estoy haciendo para mejorarlo, ¿no? Soy un pequeño obseso de la mejora. En ese sentido, pues yo apuntaba evidentemente todo lo que salía en las sesiones. Evidentemente, pues con toda o sea, desde luego en el libro no hay nombrado a nadie, son casos genéricos y excusas genéricas, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Porque al repasar todo eso, en los repasos que vas haciendo, ves cosas muy coincidentes. Y ves cosas además que coinciden con excusas propias. Yo reconozco excusas mías ahí también, porque todos, absolutamente todos, creo que de alguna u otra forma ponemos muchas veces impedimentos para alcanzar las cosas que queremos. Yo todavía no soy capaz de decir si es que el ser humano es así o no es así, pero sí que es cierto que hay un cierto miedo al éxito, hay un cierto miedo a triunfar, hay un cierto miedo a brillar.
Y mira, estando en este programa, Gente Brillante, precisamente, ¿no? El mensaje sería que todo lo contrario, ¿no? Que hay que superar ese miedo a brillar también y ese miedo a destacar. Porque, bueno, sí, es cierto que hay gente que tiene idea o te dice, bueno, es que me expongo mucho, es que tal, es que cual, pero de alguna manera ese brillo es para nosotros, no es para los demás, ¿no? Y el libro está un poco, va en ese camino, es decir, no te pongas a ti mismo problemas para optar a la vida que tú deseas optar. Esa es la cuestión. Si quieres, da lo mismo a los demás, pero trátate bien tú, que te lo mereces, ¿no? Esa es ¿Cuál la crees idea del libro. que sea como la raíz de precisamente eso, del ponerse excusas? ¿Cuál es la intención detrás de la excusa? ¿Y cómo identifico que lo que yo estoy diciendo es una excusa y no es una realidad o no es algo que, no sé, que de verdad me esté impidiendo conseguirlo? Bueno, evidentemente hay varios métodos para hacerlo, ¿no? Pero fundamentalmente el ponerse una excusa tiene que ver con, y eso, bueno, pues lo sabemos los que, como tú también, pues has estudiado PNL, tiene que ver con una intención que subyace por ahí debajo, que es una intención al final, bueno, que denominamos intención positiva, que realmente, bueno, pues que porque tiene esa denominación, pero realmente lo que creo es una, bueno, pues es algo que te impide de alguna manera, pues, de alguna forma, bueno, o exponerte en el caso de las excusas, exposición fundamentalmente. Es decir, que la gente te juzgue, que la gente luego después de alguna manera, pues intente, o tú creas que intenta cerrar los caminos que tú estás abriendo. Fundamentalmente, el hecho de ponerse excusas tiene que ver con esas intenciones de protegerse a uno mismo, de protegerse de no se sabe muy bien qué, de protegerse ante la exposición. Yo creo que fundamentalmente, y sobre todo en cuanto a profesionales, que es lo que más yo he tratado, es protegerse ante la exposición, ante la posibilidad de que los demás de alguna forma critiquen y que luego al fin y al cabo todo ese trabajo que se lleva haciendo durante un tiempo, bueno, pues evidentemente se pierda o caiga en donde no tiene que caer por esa misma exposición. Se suele decir con el ejecutivo, con el directivo, que contra más alto estás, más dura es la caída luego después. Y eso hay un miedo profundo a eso. Y luego hay un miedo profundo también que yo he podido detectar a no ser uno mismo, a tener que asumir de alguna forma cosas que uno no quiere asumir. Y contra eso también protege las excusas, ¿no? Ahí lo relaciono un poco, se relaciona con el tema de los valores. Cuando alguien posee unos determinados valores que tiene que de alguna forma traicionar para alcanzar determinado puesto o simplemente llevar a cabo determinada tarea dentro de una empresa, las personas sufren y sufren mucho. Y bueno, pues hay personas que se autosabotean para evitar precisamente eso. Luego hay otras personas que no se autosabotean, que aceptan eso y que tienen luego problemas muy serios. Todo el tema del coaching por valores a mí me viene un poco porque leí un estudio de Simon Dolan, que es un poco el creador de esta metodología, en el sentido de que muchos directivos que tenían problemas del corazón, que tenían problemas cardíacos, sufrían de un estrés y una ansiedad tremendas precisamente por contravenir o contradecir los valores que ellos tenían cuando estaban en decir, yo no estoy haciendo lo que yo honestamente creo que tengo que hacer, ¿no? O estoy traicionando mi forma de ser, ¿no? Lo que decía, que en el fondo pues eso son los valores, de alguna manera. Todo eso, ¿cómo lo identificamos? ¿Cómo identificamos que es una excusa? Pues evidentemente hay muchos métodos para ello, pero sí que es cierto que cuando nos negamos la posibilidad de algo ya estamos poniendo una excusa directamente. Luego podemos ver si esa excusa tiene que ver con creencias, tiene que ver con esa protección, con eso que figura por debajo, esa intención positiva, o con qué. Pero fundamentalmente es eso, es decir, el hecho de, si yo me niego a algo,
algo que puedo de forma objetiva alcanzar, me estoy poniendo una excusa. Cualquier cosa, o sea, desde un puesto alto hasta simplemente, pues, no sé, pasar una tarde en el cine tranquilamente. Claro, que no tienen que ser objetivos tan grandilocuentes tampoco. Efectivamente. Es decir, la gente se pone excusas por prácticamente todo, ¿no? Bueno, pues a lo mejor el hecho de ir al cine esa tarde supone dejar otras, bueno, pues dejar actividades con la familia que a lo mejor uno no quiere dejar, en fin, toda esta serie de cosas, pero al final el problema es que todo eso lo vamos acumulando y como pasa con todo, cuando vamos acumulando cosas y vamos acumulando frustraciones, decepciones, etcétera, 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 pues al final todo eso sale y se nota, ¿no? Y al final la gente no es feliz. Y ese es el problema, que la gente no es feliz. Y está preparada biológicamente, ya sabes lo que dice Frank también, está preparada biológicamente para ser feliz. Lo que pasa es que la gente se lo niega, evidentemente. José, hablas y tienes una formación que para mí de verdad es muy potente, que es el tema de los valores. Y a veces, muchas veces se habla como de los valores como bueno, tienes que conocer tus valores y es un poco como medio superficial, quizás en algún aspecto decirlo, porque la gente en realidad no hace ese trabajo de conocer eso y no entiende cuál es la relevancia que tiene el hecho de tú dedicarte a trabajar con esos valores, a hacer esa modificación cada cierto tiempo en tu vida, hacer ese análisis y ver si estás cumpliendo con ello, ¿no? Para ti, ¿qué significan los valores y por qué es tan importante en esto de no dejarse de poner excusas y vivir la vida que deseas, el trabajar con ellos? Para mí los valores significan estrategias de vida directamente y además como los valores no son algo inmutable a lo largo hay algunos que puede que sí, a lo largo de toda la vida, ¿no? Valores muy profundos, muy arraigados, ¿no? Pero los valores suelen ser diferentes también a lo largo de la vida. Por ahí, bueno, como tú bien decías, hay que revisarlos y hay que revisarlos de vez en cuando. Para mí me parecen, repito, estrategias de vida porque los valores están regulando nuestros comportamientos, están regulando lo que somos y cómo nos ven los demás y cómo de alguna manera, nos convertimos en acciones. Yo el comportamiento es muy digital, ya lo sé, pero es la forma de convertir en acción lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy planeando, o lo que sea, ¿no? Si yo, evidentemente, me estoy comportando de una forma diferente a como yo pienso, estoy en una contradicción que es una contradicción muy difícil de sobrellevar. A nivel emocional, a nivel mental, a todos los niveles, ¿no? Y que de alguna manera genera una serie de problemas a lo largo del tiempo que probablemente pues, no vamos notando en el día a día, pero que sí llega un momento en el cual el comportarse de esa determinada manera ya causa pues por decirlo de alguna manera, un daño emocional importante. ¿De acuerdo? Caemos en la cuenta, pues por distintos avatares y distintas circunstancias, que, bueno, pues aquello que se suele decir, ¿no? No estoy siendo yo mismo, no estoy siendo yo misma. Y no sé exactamente muy bien por qué. ¿Por qué? ¿De acuerdo? Por ahí va la importancia para mí que tienen los valores. Y la importancia, repito, de revisarlos porque no son los mismos los valores que tenemos en unas circunstancias, en unas épocas de nuestra vida. Y yo creo que es muy necesario conocerlos. ¿Para qué? No solo para honrarlos y para decir, hombre, yo tengo estos valores. En una época, además, que es, bueno, pues que no está muy de moda el tener valores, ¿no? De alguna forma. Aunque a pesar de no estar muy de moda, todos tenemos esos valores, todos nos comportamos de una determinada manera. Yo los llamo, bueno, se llaman en coaching por valores procedimentales, porque de alguna manera te llevan a los procedimientos que utilizas para poner en marcha tus comportamientos, ¿no? Pero fíjate lo que supone o que los que nos escuchan o nos vean se fijen en lo que supone
contradecir eso con tu comportamiento, con lo que estás mostrando delante. Eso genera muchísimos problemas y genera infelicidad, ¿no? Y en el fondo, ¿para qué hemos venido a esta vida más que para ser felices en el último paso, ¿no? En la última esencia, bueno, pues ser felices, estar bien, disfrutar de la vida. Bien, los valores tienen mucho que ver con eso. Es muy identificable, ¿no, José? O bueno, así lo pienso yo y dime si me estoy equivocando. Cuando hay una persona que está teniendo un conflicto con sus valores porque hay un comportamiento que está asociado a eso, o hay una actitud, como un inconformismo, lo que decías tú, ¿no? Me siento mal y no sé ni siquiera por qué. Uh-huh. Si hay una persona que está pasando por una situación en este momento y quiera empezar a indagar si es un tema de valores o de qué es o cuál es la raíz de su malestar, ¿cuáles crees tú que sean como los primeros pasitos que esa persona pueda empezar a dar para entrar en ese maravilloso mundo que no termina nunca, de ese autodescubrimiento y de ese llegar a ese punto de decir, bueno, voy a hacerme dueño, amo y señor de mi propia existencia, ¿no? Bueno, tú sabes que esto es harto complicado, que yo diría, ¿no? A ver, es harto complicado, pero es fácil. Es fácil en la teoría. En la teoría es paro, observo, reviso qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo, en fin, toda esta serie de cosas, ¿eh? Y de alguna manera luego eso lo confronto con yo, de verdad esto es lo que quiero hacer, de verdad esto es para lo que quiero hacer, esto, lo otro, lo demás allá. Es decir, estamos un poco no quiero particularizar tampoco, porque, pero es ese diálogo interno consigo mismo el que en un momento determinado tiene que surgir, es decir, estoy mal, ¿por qué? Paro, reviso el stop, ¿no? El famoso stop, el stop, think, observe y proceed, ¿no? El parar, pensar, observar y luego, venga, vamos a aplicar cosas, ¿no? De alguna forma eso es complejo para hacerlo individualmente. Hombre, las personas que nos dedicamos al desarrollo personal, tú lo sabes, tenemos que hacer eso casi constantemente con nosotros mismos. También tenemos herramientas para hacerlo. También existen herramientas y herramientas muy, muy buenas para hacerlo. Yo, aunque la conocía de antes, ahora la he conocido en profundidad y me parece que la programación neurolingüística es absolutamente fundamental para eso, ¿no? Para ese propósito de parar, observarse, preguntarse qué estoy pensando, qué estoy diciendo, qué fisiología tengo ante esto, es decir, cuál es mi comportamiento o mi diálogo interno, ¿no? Mi estructura profunda que llamamos, no quiero tampoco, mi estructura profunda, ¿cuál es? Y de alguna manera, a partir de ahí, proceder. Hombre, si yo estoy tirando piedras contra mi propio tejado, voy a dejar de hacerlo, ¿no? Ahora, ¿cómo descubro yo si eso es un valor mío o no es un valor mío? Evidentemente tengo que definir para mí qué es determinada cuestión, ¿no? A eso ayuda también mucho en programación neurolingüística y a mí me fascinó un poco conocerlo porque ya sabía antes de los valores y cuando conocí las equivalencias complejas dije, date, ¿no? Esto es maravilloso porque es... La combinación es potentísima. Claro, es definir cómo demuestro yo a los demás que cumplo con esto, ¿no? Con este concepto, ¿no? Porque además hablamos de conceptos y claro, si hablamos de lealtad, hablamos de amor, hablamos de fidelidad, hablamos de puntualidad incluso, de cosas que de alguna manera tenemos muy arraigadas, pero no definimos qué es eso para nosotros, ¿no? Y sobre todo luego no vemos tampoco, eso es una segunda parte, ¿no? No tiene que ver con los valores nuestros, sino con los demás. No definimos o no hacemos que los demás definan eso también, qué es lo que entienden ellos por ese comportamiento ese determinado concepto, mejor dicho. ¿Qué pasa? Que
desde el momento en que nosotros hemos hecho ese análisis, tenemos que descubrir qué significa eso para nosotros. Y el qué significa y en qué lugar lo ponemos es lo que da origen a decir, bueno, esto para mí es un valor. Y es un valor, ¿por qué? Pues porque claro, con ello me conduzco y con ello tengo o marco la estrategia de este determinado comportamiento, que es un comportamiento de vida. Claro. En el fondo, los valores, a ver, digamos, en la acepción popular son cosas como muy importantes y muy trascendentes, ¿no? Yo bajo los valores hasta, ya te digo, o sea, a mí me parece un valor la puntualidad. Si preguntas normalmente a la gente, pues te habla eso de amistad, te habla de lealtad, te habla de este tipo de cosas, de confianza, pero no te habla de puntualidad, te habla de trabajo, de cumplir con el trabajo, de una serie de cosas que son en nuestra vida importantísimas y que son valores también, y que tenemos que definir y que tenemos que plantear encima de la mesa. Y yo estoy haciendo esto, ¿qué exactamente es lo que quiero o lo que creo que debo de hacer? Pues eso de alguna manera es. No sé si hemos liado más a la gente. No, totalmente, estoy completamente de acuerdo con lo que tú estás diciendo y aunque lo que dice José es cierto, es un tema que es complejo pero a la vez es sencillo porque bien dirigido con alguien vas a saber y vas a lograr identificar esto, pero más allá de que sea complejo, fácil o lo que sea, es lo nutritivo y lo importante que es conocer esto para el resto de la humanidad, ¿no? Y esto lo sumo a todo lo que has aprendido, José, y lo que has vivido en tu experiencia desde que empezaste con tu formación en el mundo de la PNL, ¿no? Me gustaría primero que nos comentases un poco cómo te picó el gusanillo de la PNL, o sea, más allá del mundo del desarrollo personal, porque ya me imagino llevabas camino recorrido desde que saliste del tema de las multinacionales. ¿Por qué llegaste a la PNL? ¿Qué te hizo como clic con ello? Bueno, en su día, porque yo la conocía de antes, bueno, de un poco de cuando yo empecé en el desarrollo personal. Y yo creo que el primer libro que cayó en mis manos, los dos primeros libros, fue el libro de Bertolotto, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, que me parece que se llamaba directamente PNL, es decir, es que no sé exactamente. Las siglas en grande. Luego sí. Y otro libro que a mí me parece, para mí es un libro de cabecera, y es un libro fundamental en lo que yo he hecho en mi vida, que es Coaching con PNL de Joseph O'Connor y de Andrea Lages. Una tocaya tuya. A mí me parece fundamental porque me llamó muchísimo la atención la forma de decir cómo entiende el coaching Joseph O'Connor y cómo entiende el coaching Andrea Lages. Desde el punto de vista de crear las condiciones. No tanto de decir dependemos de unas condiciones y nos adaptamos a ellas. Claro. No, creamos las condiciones desde nosotros, trabajamos esas condiciones, trabajamos ese camino. Yo me acuerdo, y siempre lo digo, ¿no? lo del objetivo, ¿no? El sueño con patas, ¿no? El sueño en el fondo es bueno, la vida que tú deseas. Y la vida que tú deseas está íntimamente relacionada con PNL. Y yo antes de, evidentemente, de conocer, ni siquiera que Quique, que es amigo mío desde hace 10 años, estaba en el mundo tan metido de hocicoz como luego he sabido, ¿no? Yo a Quique le he conocido más en la faceta de coach, o de la escuela, digámoslo así. Bueno, pues me ha llamado la atención. Lo que pasa es que no entendía muchas veces la PNL, ¿no? Me ha llamado la atención mucho lo que hace o lo que hacía Tony Robbins. Me ha llamado mucho la atención lo que, bueno, pues los propios trabajos de Dilts, ¿no? Con el inconsciente y demás, pero se me hacía muy difícil entenderlo. Entonces, tanto yo como Berta, que tú la conoces. Bellísima, beso para Berta. Teníamos muchísimo interés porque ella también, su camino en el desarrollo personal es incluso anterior al mío. Ella lleva mucho trabajado desde hace mucho tiempo, mucho antes que yo. Y siempre lo de la PNL ha estado en
bueno, ha estado en casa. Tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto. Y se presentó la oportunidad, la maravillosa oportunidad que nos puso en bandeja aquí, que de alguna manera pues incluía en el paquete a don Frank Puchelik. ¿Y quién es Frank Puchelik? No, hombre, es que es el co-creador de la PNL. ¿Qué me estás contando? Sí, sí, el co-creador de la PNL. A partir de ahí, pues evidentemente vino todo el enamoramiento, porque, claro, es como cuando tú estás deseando conocer a alguien, lo deseas conocer, lo admiras, tal, y de repente te das cuenta de quién es, te das cuenta de lo que hace y te enamoras absolutamente de eso. Y Claro. eso es un poco lo que en esta fase de enamoramiento estamos. Esta es la cuestión. El amor por Frank. José, Sí, sí. de tu experiencia en el mundo del desarrollo personal y desde el momento en que conociste, o sea, que entraste en el mundo del desarrollo personal, o sea, al día de hoy que ya tú eres un trainer en PNL, que has hecho practitioners, no solamente desde tu perspectiva como alumno, sino también sirviendo de staff y de apoyo, de tutor para los alumnos, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva adquiriendo para mí no es una herramienta, esto es como un estilo de vida? Sí, prácticamente es como un estilo de vida. Yo en principio la idea que tenía de la PNL se acercaba más a un complemento para el coaching. Es decir, herramientas para que el coaching funcionara mejor, ¿no? Ya te digo, mi libro de cabecera era Coaching con PNL, ¿no? Pero luego posteriormente, y sobre todo a partir del practitioner, a mí el practitioner me parece fundamental, me parece la formación más importante que hay en PNL, desde mi punto de vista. Es decir, son los conceptos fundamentales, los principios fundamentales, es decir, donde se sustenta toda la idea luego posterior. Luego sí, el máster es maravilloso encontrar que puedes modelar a gente de éxito. Fantástico, la técnica del modelado, todas las técnicas que se aprenden en el máster, pero para mí el practitioner me parece el más importante. Me parece que, bueno, como me pareció en coaching, el coaching básico, antes de entrar en los tipos de coaching. Es decir, esas 20, 25 horas que te dan de coaching básico, digámoslo así, los fundamentos del coaching, me ha pasado igual con la PNL. Yo soy muy de construir desde abajo, porque de alguna forma es lo que he aprendido toda mi vida, a construir desde abajo y con cimientos sólidos, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado y cómo ha cambiado mi idea? Pues desde algo que era una simple herramienta hasta algo que es, tú lo has definido bien, una filosofía de vida. Y una filosofía de vida porque, hombre, tienes que vivirlo para poderlo contar y para poderlo aplicar y para poderlo utilizar en tus sesiones o en empresas o en donde quieras. Tienes que vivirlo. Es decir, y no se puede hacer sin vivirlo, ¿no? Por eso, hombre, cambia tu vida. De alguna manera también hay un giro ahí, ¿no? En ese momento, ¿no? De decir, adelante, ¿no? Esos primeros días del practitioner con Frank fueron absolutamente Reveladores. caóticos en lo personal, porque empiezas a preguntarte y a cuestionarte absolutamente todo, pero maravillosos en el fondo, porque al final iban posando una serie de cosas y de necesidades y de preguntas que habías tenido toda la vida y que de alguna manera iban contestándose, ¿no? Ellas solas, ¿no? Esa es la... José, para cerrar, dame la Venga. primicia, por favor. Primicia. Hoy lanzo algo relacionado con estos 10 años. Yo llevo 10 años, o más de 10 años en el mundo del desarrollo personal. Lanzo un método basado en esos 10 años porque, bueno, todos necesitamos hacer cambios, evidentemente. Cuando las cosas nos salen bien, como es lógico, no podemos pretender que las cosas cambien haciendo lo mismo de siempre. Lo que pasa es que hacer cambios, lo sabemos todos, es muy difícil, es muy complicado. Yo básicamente lo que he hecho durante 10 años ha sido facilitar estrategias, facilitar recursos, despertar un poco conciencias, despertar también motivación para hacer cambios. Todo eso lo he metido en un matraz, y he dado forma a un método que he llamado el método ON,
¿de acuerdo? ¡Wow! ¿Eh? Y que consta de 8 pasos en concreto, que son, te los digo muy rápidamente: observación, visión, reflexión, revisión, planificación, validación, acción y supervisión. Es decir, con esos 8 pasos, de alguna manera, y con toda la experiencia acumulada de, bueno, pues ya son, creo recordar, llevo la cuenta por ahí también, pero cerca de las 2.000 y pico horas de sesiones y demás, bueno, pues toda esa experiencia se ha ido metiendo en el método, todos esos problemillas que ha habido que solucionar, y al final creo que hemos dado a la luz, hoy, además, lo saco hoy, y aquí está la primicia, pues un método que va a permitir, sobre todo, que las personas puedan hacer cambios y que no se conviertan en eso que también habla Frank, que son en zombies, en robots, precisamente porque se ven superados por las circunstancias, por los acontecimientos, porque deciden que no pueden y de alguna manera pues siguen una corriente de desidia, de bloqueo. Yo quiero acabar con eso. Y de alguna manera lo que hago es desde hoy poner a disposición de todo el mundo que lo necesite ese método. ¿Dónde podemos meternos a ver el método? Metodoon.com. Metodoon, con las 2 O's de Metodoon, que no pongan metodón. Metodoon.com, y ahí hay una primera información en tanto y en cuanto pues está recién lanzado, pero bueno, tienen un vídeo, tienen los 8 pasos, tienen una serie de explicaciones, y a partir de ahí yo evidentemente estoy a disposición de cualquiera que quiera, pues para charlar sobre el método y para, de alguna manera, aclarar las dudas que sean necesarias. ¿Vale? Enhorabuena, José, que vaya todo súper bien. Gracias de verdad por habernos acompañado esta media hora de programa. Gracias a ti. Nuevamente entras en la lista de las personas que no es suficiente con media hora de entrevista, sino que hay que utilizar como 1 hora más o menos. Porque hay tantas cosas, que tienes tanta sabiduría, que bueno, que vale la pena estar rato largo hablando contigo. Son muchos años también. Bueno, así es. Muchas gracias, Andrea, por todo, y nada, y simplemente pues desearte toda la suerte del mundo y que nada, que no sé si te coges vacaciones o no, pero... Ya me las cogí, ya estoy de regreso. ¿Ya te las cogiste? Pues entonces nada, perfectamente. Pues nada, felicidad, que es lo necesario, felicidad. Así es, amén, José, muchísimas gracias. Vamos a una pausa muy cortita, ya volvemos con más de Gente Brillante. Ok.